Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en Chile 21 una vez más. Hoy para una conversación muy contingente, muy relacionada con los cambios mundiales. Nos estamos refiriendo a eh, la manera en que la extrema derecha pone en tensión a Europa el día de hoy. La pregunta es relevante porque pareciera ser que en buena parte del globo los partidos de extrema derecha están logrando sobreponerse, están logrando sobrepasar muchas veces a los partidos de centro derecha, de izquierda. Es un discurso común que se está expandiendo en muchas partes del mundo. Ahora, es muy pertinente e interesante entrar más en profundidad en la materia y ver hasta qué punto este discurso es real. Si es que es algo que tiene más bien relación con algo puntual de cada uno de los países, en este caso de la Unión Europea, pero también podremos pensar si es que es algo muy particular en América del Sur, en países puntuales, o hay un movimiento global de la extrema derecha que podría coordinar esfuerzos para iniciar una ola antidemocrática, lo que es un problema mayor para nuestra sociedad. Hace una semana eh, en Europa tuvimos las elecciones al Parlamento Europeo, donde en primer lugar logran 190 escaños el Partido Popular Europeo. En segundo lugar permanecen los socialdemócratas con 176 escaños. Luego Renew Europe, el partido que agrupa a algunos sectores liberales de centro derecha, ex socialdemócratas también, que se sitúan como la tercera fuerza con 80 escaños. Mucho más abajo está la extrema derecha. Todavía no tienen la mayoría absoluta, no tienen todavía un poder de veto al interior del Parlamento Europeo. Sin embargo, comienza a aumentar su poder y queremos discutir sobre esto mucho más profundamente con cuatro especialistas en temas europeos, conocedores profundamente. Tres de ellos son nacionales de Francia, Alemania y España. Nos acompaña también Carlos Ominami en el análisis. Los presento ahora. A mi izquierda, Georg Stiepel, abogado, ciudadano alemán, doctor en Derecho y académico de la Universidad Central acá en Chile. A mi derecha se encuentra Rachel Theodore, que es politóloga, doctora en estudios políticos y académica de la Universidad Mayor. También hacia la derecha está Juan Enrique Serrano, que es abogado y politólogo, doctor en ciencia política también y es académico del Instituto de Estudios Internacionales. De la casa nos acompaña desde Francia Carlos Ominami, exministro, ex senador y presidente del directorio de Chile 21. Muchas gracias, Carlos, también por darte el tiempo desde allá en acompañarnos. Bueno, vamos a partir por Alemania. Nos gustaría, George, que nos pudieras dar en 10 minutos tu impresión de cómo fueron recibidos estos resultados en Alemania y cómo podrían impactar dentro de Europa estos resultados. Ja, muchas gracias Daniel por esa oportunidad y de compartir algunas ideas acerca del resultado, del último resultado de las elecciones europeas. Digamos, en Alemania se han hecho ya varios estudios sobre buscando explicaciones del resultado sorprendente de la ultraderecha, porque antes de las elecciones muchos pensaban que la ultraderecha no iba a sacar esa cantidad de votos porque tenía un par de escándalos con sus dos candidatos, primeros candidatos de su listado, ¿no? Tanto Bistron como Gra son dos diputados investigados por espionaje, uno a favor de y recibir fondos ilegales de China y de Rusia, digamos. Entonces son las dos cabecillas del partido de ultraderecha AfD en Alemania. Entonces salieron a la luz estos dos escándalos poco antes de las elecciones. Entonces nadie pensaba que la ultraderecha igual iba a alcanzar un resultado como el que alcanzó en estas elecciones. ¿Cómo se explica en Alemania un poco el porcentaje de voto que consiguió el partido que se llama la Alternativa para Alemania, digamos, AfD?
¿por qué, cómo se interpreta este resultado? Uno, con el hecho que gran parte de la decisión, digamos, del electorado no se debía tanto a temas europeos, de la política contingente europea, sino, según algunos estudios, más que el 50% del electorado tomó esa decisión de, digamos, acerca de a qué partido iban a votar en base a decisiones que tenían que ver con la política interna alemana, ¿no? Eso pasa mucho en los distintos países europeos, que al final de cuentas se toman las elecciones europeas como muchas veces elecciones de protesta en contra también de los gobiernos de turno que existen a nivel nacional. Entonces no necesariamente reflejan tanto una opinión acerca de políticas que se están impulsando a nivel europeo, sino muchas veces reflejan también en gran medida la voluntad del electorado nacional, ¿no? Y eso ha sido el caso esta vez en gran medida también en Alemania. ¿Y cómo se explica entonces el porcentaje de voto a favor de la ultraderecha? Digamos, varios comentaristas dicen que eso tiene que ver con que temas como la migración y la lucha contra la criminalidad han ganado una prevalencia mucho mayor de la que tenían en las últimas euroelecciones. En las últimas elecciones todavía todos hablaban de los Fridays for Future, de todo el movimiento estudiantil, juvenil a favor del medio ambiente, ¿no? Y el gran perdedor de estas elecciones, por lo menos en el caso alemán, ha sido el Partido Verde, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe esa pérdida también del Partido Verde en la voluntad del electorado? ¿No se debe también en gran medida a la pérdida en el sector juvenil, ¿no? En el sector de los adolescentes? Estas elecciones, por primera vez en la historia alemana, digamos, adolescentes de 16 años tenían el derecho de participar y de votar. Nunca antes han participado, digamos, antes siempre solo los adultos a partir de los 18 podían participar. Esa vez también los adolescentes de 16 a 18 tenían la posibilidad de participar en las elecciones europeas. Y lo sorprendente es que hasta en ese electorado joven, digamos, en el electorado hasta las personas hasta los 24 años de edad, digamos, ganó la ultraderecha, ¿no? Y ganaron muchos partidos chicos. También en el sector de los jóvenes, muchos adolescentes votaron a favor de Volt, por ejemplo, de otro partido que se dedica a proteger los derechos de los animales, ¿no? También Alemania envía ahora a un eurodiputado que supuestamente está ahí para protegerlos de un partido cuya única o principal finalidad es la protección de animales, ¿no? También envía a un eurodiputado al próximo Parlamento Europeo. Entonces los jóvenes han votado de forma mucho más desligada de los partidos tradicionales de Alemania. Ya no votan a favor del Partido Socialdemócrata, no votan a favor del Partido Conservador Cristiano Demócrata clásico, sino votan a favor de muchos partidos distintos, ¿no? De forma más dispersa, y eso también contribuyó un poco a la ganancia electoral de los partidos de ultraderecha, ¿no? Y también se estudió que mucha gente joven ahora teme por el futuro, ¿no? Eso obviamente es explicable con la guerra en Ucrania, con todas las inseguridades que surgieron después de la pandemia, etcétera, pero un poco esa confianza en el futuro quizás está más debilitada en el sector de los jóvenes, y un poco cuando esos sentimientos de inseguridad al parecer también le han
jugado a favor de los partidos de ultraderecha. Entonces, el panorama en Alemania se explica, por un lado, en gran medida por factores internos de la política interna alemana, digamos, y quizás también si nos fijamos en el resultado general a nivel europeo, vemos que todavía los partidos de centro tienen la gran mayoría de eurodiputados, ¿no? Y más bien el cambio de composición y el fortalecimiento de la ultraderecha se debe un poco a Alemania y a Francia, ¿no? No se debe a los partidos, a los países de Europa del Norte, etcétera, sino se debe a dos países que envían también una gran cantidad de eurodiputados al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces no es como un reflejo de todos los países europeos ese crecimiento de la tasa de partidos de ultraderecha, sino también es un fenómeno que tiene mucho más que ver con Francia y con Alemania que con pongámosle, también con España, digamos, que luego vamos a escuchar más detalles sobre eso. Si nos fijamos un rato más en de qué partido sacaron el partido de la Alternativa para Alemania, de dónde viene el electorado, vemos, también se hizo un estudio y vemos que un poco el crecimiento se debe por una mitad a votos que antes iban al Partido Demócrata Cristiano, digamos. Una parte de la ganancia se debe a a personas que antes votaban a favor de los partidos clásicos, que ahora se van al partido de ultraderecha. Quizás un punto más que es interesante en Alemania y preocupante más bien, es que en todos los países, Alemania es un estado federal, tenemos 16 estados distintos, y en todo lo que antes era parte de la RDA, digamos, de la República Democrática Alemana, de la parte, si uno quiere, comunista de Alemania, en todos estos estados, el partido de ultraderecha ganó la mayoría absoluta. La primera mayoría de todos los partidos, es decir, en todos los ex-estados de Alemania Occidental, la capitalista, digamos, generalmente la primera mayoría la ganó el Partido Demócrata Cristiano. En cambio, en lo que era antes, la RDA ganó la primera mayoría en los partidos, en esas elecciones, el partido de ultraderecha. Entonces, se están buscando explicaciones todavía por ese fenómeno, pero obviamente tiene también relación con quizás un sentimiento de frustración que es más inminente, que viven muchas quizás de las personas que viven en la ex-RDA o que sienten todavía que no han tenido el mismo acceso a todos los beneficios del Estado como sus paisanos del lado occidental, ¿no? Pero eso es un fenómeno que hay que explicar todavía. Yo creo que mucho tiene que ver quizás también con la estructura social, que es más débil en Alemania Oriental, lo que antes era la Alemania Oriental. Hay menos clubes deportivos, hay menos iniciativas, digamos, de la sociedad civil que podrían incidir en ofrecer otras oportunidades también a la juventud. Entonces la juventud quizás, y los partidos de ultraderecha han sido muy astutos, ¿no? Entre otros con el uso de TikTok, digamos, un poco antes de las elecciones, los partidos tradicionales estaban muy preocupados porque los que más
presencia tenían, entre otras cosas, en TikTok, fueron los partidos de ultraderecha, no los partidos tradicionales, ¿no? Estos no sabían tanto llegar a su electorado a través de este medio, ¿no? Entonces, bueno, eso nomás por ahora y después podemos discutir algunos temas más. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Y claro, vemos que en el caso de Alemania hay dos cosas que son bien relevantes. Una que, como tú dices, puede ser que represente esta alza de la extrema derecha, un caso muy particular alemán y sobre todo de una región de Alemania. Y por otra parte que el caso francés también con la subida que tiene la extrema derecha, logre darnos una imagen de que en Europa está la extrema derecha arrasando en todos lados, lo que no es lo mismo que sucede si uno mira el resultado general de las elecciones. No está pasando eso. Ahora, por otra parte, es muy simbólico lo que sucede con Francia y con Alemania, dos países que son centrales en el proyecto europeo, y que sean dos partidos donde la extrema derecha está subiendo, que se transforme en el caso de Alemania en la segunda fuerza más relevante y en Francia también. Entonces, ahí puede haber un problema y nos gustaría, Rachel, que nos comentes cómo ves la situación. La otra parte del eje de la Unión Europea. Sí, bueno, primero que todo, yo creo que para situar en Chile lo que está pasando en Francia, obviamente hay un movimiento mundial que va hacia la derecha y extrema derecha, en el cual obviamente Francia se enmarca. Pero en el caso francés, lo más relevante es que este resultado no es sorprendente. Primero que todo porque el partido de Marine Le Pen, que ahora está dirigido por Bardella, viene en auge desde, bueno, el gran hito es 2002 con la victoria, o sea, llega a segunda vuelta el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que era el fundador del partido, que era el Front National antes. Y entonces eso marca un hito, un antes y después. Yo estuve en esas marchas, así que me acuerdo perfecto. Y entonces 1 millón de personas en la calle, era una verdadera revolución que llegara a la extrema derecha en segunda vuelta a las presidenciales. Desde ahí, como que lo que ha pasado es que, bueno, primero que todo, Marine Le Pen tomó las riendas del partido y entonces suavizó el discurso de manera bastante inteligente, como suavizando los ángulos, ¿no? Y toda la retórica muy fuerte de su papá, que era como más furioso, que digamos. Entonces, primero está ese hito, y yo creo que esas elecciones, como decía Jörg, en el caso alemán, son una llamada de atención a Macron por todas las políticas interior, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué está pasando en esto? El Rassemblement National, que es ahora la extrema derecha, el nuevo nombre de la extrema derecha, se ha ido fortaleciendo de a poco, poquito a poquito, en las elecciones presidenciales. O sea, no olvidemos que en 2022 Macron estuvo también compitiendo contra Marine Le Pen y el Rassemblement National obtuvo 41% de los votos en segunda vuelta. Entonces, no es menor. Por eso digo que hay que enmarcar lo que está pasando hoy en día en Francia en toda una dinámica de largo plazo, de una estrategia de ese partido, y en particular en esta elección europea, bueno, primero que todo hubo una participación bastante alta, más de 51% en Francia, y los jóvenes también se movilizaron harto, lo que es dentro de todo una buena noticia, y lo que pasa es un voto de sanción hacia Macron, claramente. Entonces, pero es la primera vez que en una elección europea el Rassemblement National hace una salida histórica, ¿no? Con 31,37% de los votos, lo que es enorme, es una paliza en Francia. O sea, el partido de Macron se sitúa con 14,6%, que es un desplome completo. Él pensaba hacer unos 20% por ahí. Entonces es un fracaso muy duro para Macron. Entonces, lo que está pasando es eso. Hay un voto de sanción y la extrema derecha que viene en auge. Y bueno, lo que todo nos pilló por sorpresa, ¿no? Fue el anuncio de Macron de disolver la Asamblea Nacional, que es para mí, o sea, hay muchas formas de interpretar esto. Primero que todo, yo creo que es importante decir que también en esta elección europea lo que pasó es que Bardella, que es un joven, tiene 27, 28 años,
está arrasando en TikTok, en las plataformas como de redes sociales, dio una nueva cara como más fuera de la familia Le Pen, aunque no tanto porque igual son parientes por matrimonios, eso no se sabe mucho desde acá. Pero entonces lo que pasa es que renovaron un poquito la cara de la extrema derecha, ¿no? Y por eso yo creo que también ese score, ¿no? Se puede interpretar así como esa salida histórica. Lo otro que hay que señalar es que, al igual que en muchos otros países, la izquierda en Francia se desplomó por completo. Y también eso viene dentro de un movimiento de largo plazo, ¿no? Porque cuando Macron sale en 2017 en Francia, hace la jugada histórica de pulverizar los dos partidos históricos, ¿no? La derecha gaullista, la tradicional, clásica republicana, y el Partido Socialista, que eran los dos que se peleaban desde 30 años el poder. Entonces, ¿qué hace Macron? Hace surgir un centro medio como borroso, sin fronteras. Y ese centro borroso sin fronteras, en este momento, lo que pasó fue que polarizó a los extremos el escenario político francés, con Mélenchon en la parte izquierda y con los distintos partidos de extrema derecha que están en Francia, porque no es solamente el Rassemblement National, es también Éric Zemmour con otro partido, son varias extremas derechas y también eso es interesante poder analizarlo en el contexto francés, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué está pasando con la disolución de la Asamblea Nacional que todos nos pilló muy desprevenidos? Sobre todo después de una campaña ya electoral en Francia, que fueron las europeas. Y yo creo que lo que es muy importante para este panel es que lo que va a pasar en Francia sí va a ser decisivo también para el futuro de la Unión Europea, porque Francia tiene un peso no menor, 81 escaños en el Parlamento Europeo, y es una fuerza importante porque es uno de los ejes históricos, ¿no?, de la construcción de la Unión Europea. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar en Francia? Hay muchas posibilidades, muchas hipótesis que podrían explicar por qué Macron decidió en este momento disolver la Asamblea. Bueno, primero que todo, uno podría verlo desde un lado muy racional, y viendo que Macron es un estratega muy fino, uno podría pensar que está dando la oportunidad a la ultraderecha de gobernar. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? En una jugada casi maestra, decir, ok, si la gente así lo quiere, démosles la oportunidad entonces de tener un gobierno, porque el sistema francés hay que entender que, entonces, hay un sistema de cohabitación, se llama, que es decir que el primer ministro en Francia depende del color político de la mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, si, por ejemplo, el Rassemblement National hiciera mayoría en este momento, Macron tendría la obligación constitucionalmente de tomar una persona, entonces el líder del el partido que gana las legislativas, en este caso Bardella, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno piensa, primera explicación racional, está dando la oportunidad a la ultraderecha, que no es menor, de tomar riendas del poder. ¿Por qué? Uno se puede decir, bueno, una de las explicaciones es que en visa a las elecciones presidenciales de 2027 para que la ultraderecha tenga la oportunidad, entre comillas, de gobernar y se desplome sola, ¿no? Tal vez una apuesta política muy jugada y muy peligrosa, pero es una opción racional. Y después están las opciones menos racionales, que yo también estoy como abriendo como posibilidades, ¿no? Porque cuando uno ve quién es Macron, es una persona bien solitaria y que está empoderado en el hiperpresidencialismo francés, como una persona que toma las decisiones sola. O sea, nadie se enteró de la disolución de la Asamblea Nacional, ni siquiera Gabriel Attal, que el primer ministro, se enteró al último minuto. Y entonces uno le ve la cara y dice, ¡ula! ¿Qué pasó aquí, no? Y entonces lo que pasó fue que Macron tomó su pequeños consejos de consejeros, literalmente. ¿Y quiénes son esas personas? Cuando uno se mete a ver un poquito quiénes son Bruno Roger Petit y todos los que los rodean, son personas que literalmente encarnan lo que en Maquiavelo sería el consejero del príncipe, ¿no? Personas muy cercanas, muy adentradas a las esferas del poder y que aconsejan al presidente desde adentro. ¿Y quiénes son esas personas? Realmente yo no lo puedo calificar desde otra forma que oportunistas, porque van flirteando con
con la izquierda cuando les conviene, van flirteando con las ideas de la extrema derecha cuando les conviene, y en este momento hubo encuentros medio secretos entre estos consejeros y personas de la ultraderecha que, bueno, uno ve como una apertura, ¿no?, de esos sectores como más de derecha moderada hacia la extrema derecha, y entonces yo creo que pesó mucho la decisión de la disolución como un golpe, como una sorpresa para dividir. Yo creo que eso es clave. Macron contó no solamente que al eje izquierdo se iba a fraccionar la izquierda, más de lo que ya está fraccionada, y que del lado de la derecha también se iba a hacer una suerte de implosión. Entonces, ¿dónde se equivocó? Primero, a la eje de la izquierda no se fracturó, pero se unió en el nuevo Frente Popular que salió ahora, bueno, reminiscencia del Frente Popular de los años 30, ¿no? Que no sé si es un tan buen nombre dando las circunstancias actuales mundiales, pero bueno. Y al eje de la derecha sí pasó la implosión. O sea, es un círculo que está pasando al eje de la derecha en Francia. Se están tirando balas, serruchando el piso. O sea, hay realmente una desenmascarada de las posiciones reales de los líderes del partido. Vimos la semana pasada que el presidente del Republicano, que es la derecha golista, tuvieron una pelea interna pública, se encerró o sea, un circo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ahora vamos a tener varias opciones frente al escenario de la disolución. Una es que gane, obviamente, la extrema derecha, y ahí estamos frente a una cohabitación inédita. Sería un première. Y el otro escenario, que tal vez es más posible, sea que no haya una mayoría clara y que no se pueda gobernar. Entonces uno piensa, bueno, entonces ¿qué se hace en ese sentido? Es una posibilidad muy real viendo la fragmentación actual de los partidos políticos, y por lo mismo lo que va a salir de esa elección para la Unión Europea es clave, por el diseño mismo de la Unión Europea. No solamente el presidente, pero el primer ministro son clave en el diseño mismo de la Unión Europea. Entonces eso va a ser muy interesante ver qué va a salir de esa elección legislativa. Estamos todos expectantes. Sin duda, muchas gracias, Rachel. Ahora, es interesante lo que tú dices sobre esta estrategia de Macron de llevarlos a que, bueno, gobiernen, porque lo que ha sucedido es que en otros países, como en Hungría, donde está Víctor Orbán, no le fue muy bien tampoco en las elecciones, en lugares donde habían subido también partidos de extrema derecha, como en Escandinavia, tuvieron ya su oportunidad de poner sus políticas en marcha, también bajaron. Entonces, claro, aquí en Chile decimos otra cosa es con guitarra. Tal vez a la extrema derecha también hay que llevarla. Bueno, a ver, vean qué pueden hacer. Lo que pasa es que el riesgo también es bastante alto. Tremendo. O sea, es una jugada de ajedrez muy riesgosa. Juan, ¿qué pasa en España? Vox logró solamente 2 escaños, a ver, solamente para tener una perspectiva general. En Alemania subieron 6, Alternativa para Alemania, lo que pasa es que se transformó en el segundo partido más relevante. En Francia subieron 12 escaños y se transforma en el partido más importante para en temas europeos. Y en España Vox habla mucho, pero ganó solamente 2 escaños. ¿Qué pasa? ¿Es representativo España de lo que puede estar pasando? Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias de nuevo, ¿no?, a los organizadores de este seminario, de este conversatorio de Chile 21. Es un placer y un honor siempre venir aquí a la casa a dialogar sobre temas importantes internacionales, pero también nacionales para Chile, ¿verdad? Entonces yo voy a intentar explicar un par de ideas fuerza, ¿no?, sobre cómo se interpreta el resultado en España y después a nivel europeo. Y bueno, ya os adelanto pues que mi idea general es que hay mucho hype, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado, no hay que caer en estos tiempos, ¿no?, del clickbait, ¿no?, de la dictadura del click, en discursos un poco apresurados que digan que la extrema derecha ha conquistado Europa, o bien caer en el wishful thinking, ¿no?, el pensamiento bien pensante que dice que, bueno, sigamos trabajando, que todo irá bien, ¿no?, y la extrema derecha, pues, como cuando gobierne, pues caerá sola, ¿no? Entonces insisto en que hay que tener un poco de cuidado en esas dos posturas, pero también esto lo digo desde el punto de vista de España, que es justamente un poco la excepción a la regla. Es el país en el cual el resultado de las elecciones europeas del pasado domingo demuestra que el centro resiste o puede resistir, ¿verdad? Y eso se refleja después en las elecciones, o sea, en el resultado a nivel de escaños del Parlamento Europeo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo hemos dicho, ya lo ha dicho Daniel, ¿no? El Partido Popular supera al PSOE, después le sigue Vox con un alrededor de un 10%,
ha subido, ¿no? Un 3% con respecto a la última elección del Parlamento Europeo Vox. Y después siguen pues, una serie de partidos de izquierdas, y la sorpresa ha sido también la aparición de no es un partido, sino una agrupación de electores, que es bueno, una categoría jurídica española, es una especie digamos, de candidatura rápida, que se llama Se acaba la fiesta, que sería pues, el nuevo competidor de Vox dentro de la extrema derecha. Entonces, insisto, el centro se mantiene con la diferencia de que el PP ha superado el PSOE con respecto a las últimas elecciones, entonces se puede interpretar como una reválida, no una segunda vuelta, pero una reválida de las elecciones generales. Y justamente ese es el problema que tenemos aquí. La ciencia política siempre informa que las elecciones europeas tradicionalmente se consideran elecciones de segundo rango o elecciones intermedias o intermediarias. Esa es la tesis habitual que estudiamos todos en la carrera hace mucho tiempo. Y bueno, ha habido cambios, pero la idea es sencilla. Los clivajes domésticos determinan el voto. O sea, los electores europeos no votan pensando quién va a ser el presidente de la Cámara de Eurodiputados, quién va a ser el presidente de la Comisión. De hecho, nadie sabe quién es el presidente de la Comisión, la presidenta, perdón, de la Comisión Europea. Entonces, los clivajes internos, repito, son los que realmente prevalecen. También hay la idea de que las elecciones europeas son una elección de ventana de oportunidad en la que partidos nuevos, partidos un poco radicales, pueden tener más visibilidad, mejores resultados que las elecciones ordinarias. Justamente en el caso español es debido al sistema electoral. Las elecciones europeas en España es un sistema proporcional. Esa fue la jugada maestra que hizo Podemos hace 10 años, en 2014, cuando hizo una candidatura nueva, de la nada, y sacó 5 eurodiputados. Eso atrae atención mediática en clave interna. Entonces, utiliza la oportunidad del Parlamento Europeo para realmente ganar influencia a nivel doméstico, aprovechando esta oportunidad que les digo de voto de protesta, etc. Entonces, ¿por qué el PP ha superado al PSOE? Bueno, el PP ha superado al PSOE en esta elección última debido al castigo que se puede hacer a Sánchez. Son dos razones principales: asunto de corrupción, que no voy a explicar porque son largos y aburridos de explicar, pero un par de asuntos de corrupción que están en juicios, que no está demostrado que sean así, unos contratos durante la pandemia, contratos públicos para comprar mascarillas defectuosas en varias comunidades autónomas, con unas comisiones cobradas por un asesor del exministro Ábalos, lo cual es muy sensible, como ustedes saben. Y por otro lado, pues simplemente la mujer, la esposa de Sánchez, pues también tiene varias causas abiertas en juicios por temas de tráfico de influencias, conflicto de interés, que veremos en qué terminan. Pero más importante es la ley de amnistía que se acaba de aprobar en España para justamente amnistiar a los políticos catalanes que lideraron el famoso procés, o en 2017, ustedes saben, esta tentativa de secesión de Cataluña a la República Catalana con respecto a la monarquía española, que fracasó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se castiga a Sánchez por haber seguramente estas dos razones, corrupción y el tema catalán. Entonces vemos como al final uno vota en elecciones europeas pensando en la unidad de España. ¿Me entendéis? No en el Parlamento Europeo o si la extrema derecha aquí o allá. Entonces eso por un lado, ¿no? Después, lo que sí sabemos ya, analizando ya más en detalle el resultado español, es que vemos que la extrema derecha puede haber tocado techo. No está muy claro, hay razones para pensar que sí, razones para pensar que no. Ha subido el número de votos y ha subido también con la nueva aparición de este partido que digo, bueno, agrupación que se llama Se acabó la fiesta. Entonces hay un ensanchamiento del espacio ultra, hay más opciones dentro de la extrema derecha, como pasó en Francia, con este, ¿cómo se llamaba? El Seymour, Seymour. Entonces vemos un poco que la política nueva, la nueva política envejece rápido, ¿no? Entonces Vox, cuando entra a gobernar regiones, comunidades autónomas, Valencia, Murcia, Andalucía, envejece también. Es decir, la nueva política es nueva hasta cierto punto, ¿no? Rápidamente se hace vieja. Entonces vemos que eso es un poco la situación. Se ensancha, crece el espacio de ultraderecha, pero poco, a nivel muy moderado con respecto a nuestros vecinos. Por otro lado, lo que sí es cierto es que la izquierda desaparece prácticamente, o menos la izquierda de la izquierda, del PSOE, ¿verdad? La división entre Sumar y Podemos ha sido una lucha fratricida, un fracaso absoluto para sus líderes. Yolanda Díaz, la presidenta, o bueno, vicepresidenta del gobierno, perdón, y lideresa de Sumar, acaba de dimitir como secretaria general del partido Sumar. Entonces, una crisis interna dentro de la izquierda bastante importante. Bueno, ya a nivel europeo, la cosa está bastante interesante, ¿no? La pregunta que hay que hacerse es si el centro va a resistir, un poco como el tema español, y si más bien sería, ¿qué centro va a resistir, ¿no? Porque esto es un problema que llevamos ya unos años hablando, de 2009, y de la crisis de 2009, que realmente rompe un poco la lógica de la política europea, la crisis económica de 2009, y vemos esta situación en la que hay que elegir los partidos tradicionales de centro, izquierda, centro-derecha, deben elegir entre hacer un gobierno de coalición, es decir, un bipartisanship, dirían en Estados Unidos, una gran coalición en Alemania, un gobierno nacional se diría en épocas pasadas, ¿no? Bélicas y demás, intentar acercar los programas de centro-derecha y centro-izquierda,
para resistir este cordón sanitario, ¿no?, de la extrema derecha, o bien el centro derecha puede verse tentado de aliarse, pactar puntualmente con la extrema derecha, y más complejo y más preocupante, de copiar discursos de la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha no tiene mayoría en el Parlamento Europeo, pero puede introducir sus temas, normalizar su agenda, su programa electoral en la boca de los diputados del Partido Popular Europeo. Entonces, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista o Socialdemócrata Europeo y el Partido Liberal tienen la mayoría, no hay bloqueo posible, por lo tanto la Unión Europea va a seguir funcionando, el Parlamento Europeo tiene pocas competencias, si quieren podemos hablar más de eso más adelante, es un poco aburrido hablar de las competencias del Parlamento Europeo, pero claramente mucho hype. O sea, el Parlamento Europeo es sobre todo, ¿cómo decir? No quiero ser demasiado controversial, pero el Parlamento Europeo es un poco un circo de freaks, ¿vale? Es donde se envía, digamos, al político que no sabe muy bien dónde meter, o el político oportunista que aprovecha la ventana de oportunidad para hacerse visible en su país. De hecho, van al Parlamento Europeo una vez cada mes o 2 veces al mes, no viven ahí, no hay un espacio público, un espacio de socialización real. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel europeo? El Parlamento Europeo no hay que sobredimensionar su capacidad de influir la política exterior europea, la política interna europea, es una influencia reducida, pero la pregunta que me queda es esta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el centro derecha? El PPE, el Partido Popular Europeo, ¿qué va a hacer? ¿Va a copiar la agenda de la extrema derecha para competir con la extrema derecha, ganarle votos? Eso puede acabar mal, el caso de Francia es obvio, la elección, en Alemania también. O bien vamos a entrar en una lógica un poco de crisis política, en el sentido de que la urgencia va a obligar a la derecha y a la izquierda europea a apostar por un proyecto europeo pues firme, buscando justamente pues una legitimidad de ejercicio que no han conseguido, es decir, una mejora gobernanza, y eso pasa por Ucrania. O sea, si la guerra de Ucrania sigue, difícilmente se podrá compaginar una mejora económica europea y una relegitimización, repito, de las posturas tradicionales de centro-derecha, centro-izquierda. Eso sería un poco las ideas fuerza, Daniel, que te puedo contar, pero si quieres podemos profundizar después. Gracias. Muchas gracias, Juan. Carlos Ominami, siempre un observador de la política internacional, ahora desde Francia. Me imagino que tienes una visión mucho más precisa de lo que está pasando en Europa. Carlos, por favor. No, yo en todo caso, bueno, agradezco la oportunidad y parto por decir que estoy muy de acuerdo con las precisiones que se han hecho tanto respecto de Alemania, de Francia y de España. Creo que además es muy cierto de que estos resultados electorales tienen que ver fundamentalmente con factores internos, con factores domésticos en cada uno de los países, y no tienen que ver con grandes debates respecto a lo que ha sido la conducción propiamente de la Unión Europea. Yo voy a hacer unos comentarios a nivel global y luego me voy a concentrar en lo que conozco más directamente, que es la situación que se ha producido en Francia y las perspectivas que pueden generarse a partir de la elección que está convocada para los días 30 de junio y 7 de julio, la segunda vuelta parlamentaria. Respecto de las tendencias globales, es cierto lo que aquí se ha dicho. La ola de extrema derecha fue menos intensa de lo que algunos esperaban, pero no por eso menos, no, pero en todo caso es una ola bien significativa. Estamos hablando, sumando todos los componentes de la extrema derecha, de un porcentaje de votos que pueda crecer en el Parlamento al orden del 25% del Parlamento Europeo, lo que no es poco. O sea, es un avance significativo. Veía que, salvo 2 excepciones de países muy pequeños, en 25 países la extrema derecha logró representación en la Unión Europea, lo que muestra también que no es un caso que esté muy anclado en algunas realidades nacionales, si bien es más fuerte en algunos países que en otros, pero es una tendencia bastante general al conjunto de los países de la Unión Europea. ¿Qué es lo que va a significar esto? Yo comparto lo que además decía Juan al final, de que se debiera mantener la alianza básica que condujo la Unión Europea durante este periodo, es decir, la alianza entre el Partido Popular Español, los socialistas y los liberales, con mayores dificultades, una coalición que está más apretada, que está más amenazada, pero que en lo fundamental se va a mantener. Ahora, punto que yo quisiera aportar como contribución al debate, más allá de los números de la aritmética electoral, yo creo que hay una dimensión cuantitativa que es bien delicada, en el sentido siguiente, que los dos países que han sido los grandes impulsores de la construcción europea, Alemania y Francia, tienen gobiernos debilitados. Y ese es un problema serio. El entendimiento Scholz-Macron era un entendimiento fuerte, ha sido tradicional la alianza entre los gobernantes europeos y franceses, Kohl con Mitterrand, el ejemplo
más clásicos, y eso hoy día, naturalmente, que tiene un problema y tiene una contrapartida, ¿eh? Que creo que también es importante decirlo. Está surgiendo con fuerza un nuevo liderazgo, que es el liderazgo de la señora Meloni en Italia, ¿sí? Que es un liderazgo muy complejo porque tiene mucho de la matriz de la extrema derecha, ya viene del partido fascista, ha logrado también acomodarse y tuvo por lo demás un gran resultado en la elección europea, acaba de dirigir el G7, transformándose en un personaje también que tiene un protagonismo internacional importante. Yo creo que ahí hay un hecho nuevo que todavía no se logra calibrar exactamente qué es lo que puede significar eso, el deterioro de el eje franco-alemán y la posibilidad que emerjan nuevos liderazgos que no creo que representen una amenaza en el corto plazo, pero sí una amenaza a mediano y más largo plazo. Por de pronto, además, se habla mucho también de que quizás la presidenta de la Comisión Europea, para los efectos de afirmar una mayoría, no solamente negocie el apoyo de los tres partidos que la apoyaron durante su gestión actual, sino que también ha estado coqueteando con Meloni para los efectos de que ella pueda ser también parte, quizás, no sé si de una nueva mayoría, pero creo que se va generando un asentamiento, un establecimiento mucho más fuerte de una parte de la extrema derecha en la conducción de la Unión Europea. Las cosas no van a ser exactamente como antes a partir de esta nueva situación. Y en esto quizás una tesis que tiene que ver más con ciencia política. Pareciera que lo de Meloni y lo de Italia tiene que ver mucho con que es el país donde la reconversión de la derecha, donde la reconstrucción de una derecha en torno a posiciones de extrema derecha está más avanzado. Ese proceso hoy día ya es una realidad en Italia, no ha podido constituirse así en España, hay una amenaza en ese sentido en Alemania, y pudiera ser, y me paso aquí al análisis de la situación francesa, pudiera ser lo que está hoy día ocurriendo en Francia, con la decisión de Macron que hay, cuando se hizo el anuncio, hay una discusión de si esto era una locura o era un golpe genial. Yo creo que a esta altura, desde el punto de vista de Macron y de su fuerza, es más bien una locura, porque está todo indicando que él va a ser el gran perdedor de estas próximas elecciones. Y aquí se da una tremenda paradoja. El macronismo se constituyó, ganó 2 elecciones presidenciales sobre la base de que él se constituía en el principal muro de contención de la extrema derecha. Luego de 2 elecciones presidenciales terminamos con la derecha en un 40%. Desde ese punto de vista, un fracaso completo. Él también gobernó Francia en esta idea bonapartista de ni derecha ni izquierda, todo al mismo tiempo, y lo que tenemos hoy día es que esta elección que se anuncia, la del 30 de junio y el 7 de julio, particularmente en la segunda vuelta, va a ser básicamente una confrontación entre extrema derecha apoyada por una parte de la derecha con las fuerzas de izquierda, que yo creo que han hecho, es un mérito de las fuerzas de izquierda que en 3-4 días lograron recomponer su unidad y poder constituirse al menos en la fuerza que a estas alturas tiene la única, es la fuerza que podría contener la ofensiva de la extrema derecha en Francia, toda vez que el mundo de Macron ya no puede cumplir con ese propósito. ¿Cuáles son, a mi juicio, los escenarios que se abren en Francia? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Rachel. Yo creo que hay una posibilidad grande de que no haya una mayoría absoluta y que se vaya a una situación muy, muy confusa, en donde se tenga que generar una coalición muy heterogénea, un gobierno más bien técnico, con ambiciones muy, muy limitadas para que Macron termine su periodo y crear las condiciones del recambio hasta el 2017. Esa es una opción. La otra posibilidad es que este viento a favor que tiene la extrema derecha le permita tener, junto con la parte de los republicanos que salió con ellos, a partir del arreglo que hizo el expresidente de los republicanos, Eric Ciotti, que puedan llegar a tener mayoría absoluta. Creo que esa también es una posibilidad bien real. Y ahí también surge otra discusión. Si
eso ocurre y hay una cohabitación entre Bardella y Macron, ¿qué tipo de cohabitación va a haber? Yo tiendo a pensar que puede ser una cohabitación bastante más conflictiva que las cohabitaciones anteriores. Ya hay una experiencia de cohabitación Mitterrand-Chirac, pero esas eran como cohabitaciones al interior del sistema. Una cohabitación Macron-Bardella puede ser una cohabitación más bien fuera del sistema y bastante más disruptiva. Entonces, creo que esas son las perspectivas que se abren para Francia, son perspectivas bastante confusas y bastante inquietantes. Yo decía que la izquierda ha hecho un esfuerzo interesante por reconstituirse rápidamente al día siguiente de la elección. El día lunes anunciaron que el Partido Comunista, la France Insoumise, el Partido Socialista, los ecologistas se unían para constituir este nuevo Frente Popular. Ahora es un Frente Popular que tiene precariedades, que arrastra muchas divisiones y que le generan también mucha crítica en el debate público por las dificultades que han tenido, por ejemplo, en no tener un punto de vista común en temas tan relevantes como el tema de Ucrania. Hay unas acusaciones que son muy delicadas respecto de que una parte de la France Insoumise ha caído en afirmaciones o en reflexiones de tipo antisemita, todo lo cual le abonan mucho a la derecha. Entonces, para terminar, yo diría que los dos escenarios principales son un escenario donde no haya mayoría absoluta y tengamos una gobernabilidad muy precaria en Francia. Y segundo, un escenario donde derechamente la extrema derecha pueda ganar e imponerse y Bardella pueda ser primer ministro imponiendo una cohabitación que habrá que ver cómo se desarrolla. Ojalá esto pudiera abrir paso también a un escenario en donde la izquierda pudiera salir fortalecida. Me parece a mí muy, muy difícil que pueda haber una situación en donde hay una mayoría absoluta de izquierda para poder gobernar. Creo que no es totalmente descartable, pero me parece a mí que es la alternativa menos probable. Muchas gracias, Carlos, por tu análisis global y después conectar con Francia. Ahora nos quedan 10 minutos para hacer una última ronda breve, de 2 minutos cada uno, sobre qué debiera pasar hoy en el Parlamento Europeo con las fuerzas democráticas para poder parar a los extremos, a la extrema derecha y también a la extrema izquierda que puede estar subiendo por otra parte, como también pasa en algunos países. George, 2 minutos. ¿Qué debería pasar? Digamos, ya hay cosas que están pasando, así, digamos, todo el tema en la última campaña para el Parlamento Europeo, el gran tema era el Green Deal, ¿no? La Unión Europea quería convertirse en una potencia mundial, digamos, un ejemplo en cuanto a la promoción de energías renovables y a toda una política a favor del medio ambiente. Y los resultados, digamos, de las últimas elecciones, un poco, ya han incidido en eso. El Green Deal no va a seguir tal como se estaba pensando en implementar a nivel europeo. Digamos, la causa del medio ambiente ha perdido peso en el Parlamento Europeo y especialmente los verdes han perdido ahí fuerza. Entonces, ¿qué debería pasar? Y en cambio lo que va a pasar es ahora, y están discutiendo el endurecimiento todavía de la política migratoria, ¿no? Europea, de realizar los juicios de asilo político fuera al estilo casi inglés, quizás en Ruanda o fuera del territorio europeo. Eso va a ser uno de los temas que van a dependiendo un poco también del éxito de la ultraderecha en Francia, pero eso van a ser temas que van a estar más presentes de nuevo en la agenda europea y que es un tema preocupante, sí. Muchas gracias, George. Rachel. Ya. Sí, ¿qué debería pasar? Siempre lo normativo, no sé. Pero lo que pienso que podría pasar... Mira, yo creo que hay dos cosas. Primero, está la pregunta que también planteaba Juan. ¿Qué va a pasar con la izquierda y la derecha centrada, moderada? ¿Cómo van a poder tal vez hacer una coalición de bloque frente al otro extremo que se está
que está tomando más y más vigor. Si uno mira las cifras, ¿no?, de la década, el Parlamento Europeo hace 10 años estaba mucho más, obviamente, centrado en las fuerzas de izquierda y la fuerza del PPE clásico, ¿no? Entonces, ese morcelamiento, así como se está fragmentando el Parlamento Europeo, y por lo mismo va a ser probablemente más difícil de gobernar en ese sentido con la presión de la extrema derecha que está cada vez más fuerte. Pero tampoco es un tsunami, como todos decían, ¿no? Uno podía pensar de que esa elección iba a haber una arrase así de la extrema derecha, y no fue el caso. Lo que es preocupante es lo que también decía Carlos, de que el eje franco-alemán esté como tan débil ahora, y que va a haber una recomposición. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos sobre el ejemplo italiano, que históricamente Italia siempre puso la pauta, ¿no? De cómo iba a pasar la política europea. O sea, lo vimos con Berlusconi, después Sarkozy. O sea, Italia siempre fue como el faro, ¿no?, que da el ejemplo al resto un poquito. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos. Y lo otro que es importante es que, ¿por qué la elección en Francia es tan importante? Porque viendo la construcción de la institucionalidad de la Unión Europea, tenemos el Consejo Europeo, que son como los gobernantes, y el Consejo Ministro, que son los que impulsan las políticas. Entonces, de lo que sale en el resultado francés, va a influir, obviamente, sobre lo que se va a configurar en los ejes directores, ¿no? Lo que yo pienso que va a pasar es que, por supuesto que, como está configurado el Parlamento hoy en día, el tema, como decía yo, migratorio se va a poner probablemente en el centro de la agenda. No lo veo como algo, o sea, es casi obvio. Y como los verdes han perdido fuerza, tanto en Alemania, en Francia y en el Parlamento en general, esa agenda va a retroceder. Ahora, viendo lo positivo dentro de todo, yo veo que también el conflicto de Ucrania reforzó la necesidad, ¿no?, de la Unión Europea y de la institucionalidad como algo que puede ser una protección. Así al menos el barómetro de ciudadanía en la Unión Europea lo muestra, ¿no? Hay una confianza renovada en las instituciones para proteger dentro de un mundo que está cada vez más complejo. Pero yo creo que sí, el tema migratorio va a ser extremadamente importante, y vamos a ver cómo se reconfigura el centro para hacer un frente, ¿no?, frente a lo que está empujando del lado más de la derecha. Muchas gracias, Araceli. Juan. Muchas gracias, Daniel. Pues yo creo que aquí hay que señalar, ¿no?, el elefante en la habitación, que nosotros, que la geopolítica actual, las tensiones geopolíticas crecientes y concretamente su impacto sobre nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo económico. La cosa va por ahí. Para hacer una barrera, ¿no?, al ascenso a veces más rápido, a veces más progresivo, ¿no?, de la extrema derecha en cada país europeo, pues el modelo europeo tiene que continuar pues aportando resultados de mejora de calidad de vida, de más seguridad a los ciudadanos. Entonces, el futuro de esta cuestión no está en el Parlamento Europeo, está en los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea. Eso que quede claro. El Parlamento Europeo, insisto, tiene poco margen de reacción. La cosa está en el futuro de los gobiernos de los Estados miembros, sobre todo los más importantes, que son los 5, ¿no?, en supuesto Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, ¿no? Entonces vemos cómo estos países pues, van a tener que lidiar con dos cuestiones, la guerra de Ucrania y China, o la competición con China. Y creo que ahí está un poco el eje de la cuestión. Se habla mucho de la nueva defensa europea, es decir, se habla mucho del ejército europeo. Yo la verdad es que no lo compro, es muy caro. Europa tiene la OTAN, somos a nivel de seguridad y defensa un satélite de Estados Unidos. No veo realista crear un ejército europeo, me parece que eso saldría muy caro y no creo que las clases medias europeas vayan a tolerar ese gasto fiscal que va a aumentar, lo veo muy difícil. Entonces creo que Europa tiene una situación muy incómoda de estar más incentivada de encontrar una solución en la guerra de Ucrania, más que Estados Unidos. Entonces cuidado, hay quien dice que la estrategia de Estados Unidos es debilitar a Europa y hacer un TLC y después comprar Europa, ¿no? Un poco en unos años, cuidado. Así que, ojo con eso. El tema ucraniano me preocupa muchísimo, creo que hay que hacer un poco de autocrítica, creo que la ampliación de la Unión Europea a Ucrania no sé si fue una buena idea, ahí queda la cosa, veremos cómo se puede negociar algún día una salida, una situación de posconflicto. Y la segunda cuestión es China, ¿no? Ya se habla mucho en los expertos en economía política y en relaciones internacionales de que nos estamos chinizando, ¿no? Europa y Estados Unidos están instaurando políticas industriales basadas en los subsidios en sectores estratégicos como el automóvil verde, ¿no? O sea, tecnologías verdes, perdón, electromovilidad, etcétera, inteligencia artificial, semiconductores, etcétera.
Entonces hay que encontrar un equilibrio entre una competencia leal y una competición pues, más belicosa o conflictiva. Creo que es difícil, ¿no? Ser optimista, pero creo que hay signos de que Europa tiene más incentivos para encontrar un punto intermedio entre China y Estados Unidos en cuanto a unas nuevas reglas del juego, de la competición económica internacional. Vemos que Europa acaba de subir, ¿no?, los aranceles para los automóviles eléctricos chinos a un 38%, Estados Unidos está en 100% de arancel, pero Europa necesita el mercado chino para existir, o sea, sobre todo Alemania en particular, ¿no? Tiene que exportar sus productos a China para seguir con su modelo económico alemán. Entonces, quiero pensar que, bueno, Xi Jinping visitó Europa hace poco, quiero entender, sí, ya termino, quiero entender eso, ¿no? Que hay que, digamos, los conflictos geopolíticos pueden alimentar la crisis de representación de la democracia europea. Si no lo resolvemos, vamos a tener escenas en el Parlamento Europeo de estos frikis, ¿no?, de la vida, como quien dice, pues hablando de la guerra de Ucrania, hablando de China, y la división entre la élite política europea que pacta su gran coalición, ¿no?, centro-derecha, centro-izquierda, con respecto a la nueva fuerza de la extrema derecha, esa distancia puede aumentar a ojos de la opinión pública y puede, repito, pues debilitar más la democracia representativa europea. Muchas gracias, Juan. Carlos. Comentarios. Uno, creo que el desafío para las fuerzas democráticas de centro izquierda, incluso también de centro derecha, pero democrática, republicana, es hacer frente a los temas sobre los cuales se ha fundamentado el auge de las derechas. Y yo diría que son básicamente tres cosas. Todo el tema del poder de compra, todo el tema de migración y el tema de seguridad. Y en eso ahí hay mucho que elaborar, hay mucho que decir. Las izquierdas tienen problemas con los temas de seguridad, tienen problemas con los temas de migración. Yo creo que ahí hay toda una reelaboración política y conceptual, y en verdad los llamo también a ustedes que están en estos temas a reflexionar sobre eso, cómo desde las ideas del estado de bienestar hay que pasar a una idea de un estado de seguridad en donde los temas estos temas de seguridad, estos temas nuevos, tengan un lugar muy central, porque de otra forma, si se van a hacer siempre apéndices marginales, eso va a estar dando permanentemente alimento a la extrema derecha. Entonces yo diría que hay tres temas fundamentales: poder de compra, migraciones y seguridad. Y segunda cuestión, no se ha dicho aquí, la gobernabilidad europea puede tener un desafío muy importante en los próximos meses, dependiendo de lo que pase con la elección norteamericana. Si llega a ocurrir que gana Trump en la elección de noviembre próximo y, como se anuncia, viene una suerte de algún tipo de retirada del apoyo norteamericano para enfrentar la invasión rusa a Ucrania, ahí se va a plantear una discusión muy compleja en la Unión Europea. Y yo, francamente, ahí no veo bien qué es lo que pueda ocurrir. Hay algunos que van a insistir con la idea, lo que decía Juan, de una defensa europea, pero se me ocurre que ahí también este mayor auge de las fuerzas de extrema derecha puede jugar en el sentido de decir, mire, la verdad es que asumamos las realidades y finalmente busquemos una solución para la guerra de Ucrania, que va a pasar por el reconocimiento de que finalmente Ucrania va a perder parte de su territorio. Y eso puede generar también un debate muy áspero al interior de la Unión Europea, y esto de aquí a finales de año. Bueno, hemos tenido una jornada, una hora de Europa a la vena, nos hemos puesto al día en varias cosas. Solamente una breve reflexión final es que Europa tiene un impacto mucho más allá de sus fronteras. Simbólicamente y económicamente impactan, sobre todo en América Latina. Es un importante socio comercial para nosotros y también una referencia política de lo que está pasando. Chile, yo creo que como pocos de los países de América Latina, tiene un espectro ideológico en su estructura política, en los partidos, bastante similar a lo que sucede en buena parte de Europa Central. Una extrema izquierda, filoanarquista, comunistas, socialistas, demócratas cristianos, y a la derecha liberal cristiana hacia una extrema derecha. Los procesos son muy distintos, pero hay una conexión ideológica que siempre es muy relevante mirar. Y por supuesto en Chile 21 somos observadores siempre muy interesados en estos procesos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, esta semana vamos a seguir con este tema el día miércoles, profundizando un poco más en la extrema derecha. Muchas gracias. Como siempre, su casa, Chile 21. Chao.